Pues me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu motivación de la decisión de que tomaste de por qué empezaste a entrar al mundo del marketing digital, más o menos sobre qué años decidiste a entrar y también por qué la especialización en embudos de marketing, el copywriting y los email marketing. Bueno, muchas, muchas preguntas en una. Yo empecé, digamos que en 2017, en septiembre de 2017 fue cuando me di de alta como autónoma. Yo creo que ahí fue un poco como se formalizó, ¿no? Toda esta apuesta por el mundo del marketing. Yo empecé sobre todo con el mundo del copywriting y de los embudos de venta. ¿Por qué? Pues básicamente copywriting fue muy sencillo porque me gusta escribir. Estudié periodismo un poco por eso, entonces tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Tener un oficio en el que yo pudiese em, hacer lo que me gustaba y encima ganar dinero por ello. Y luego el tema de los embudos de venta, pues sinceramente fue un poco casualidad, ¿no? Leí un libro y luego hice una formación. Y me gustó mucho y bueno, en esa época había muy poca gente que estuviese haciendo ambas combinaciones. Y fue también un poco el propio mercado, ¿no? Los propios clientes los que empezaron a pedírmelo. Así que fue una cuestión un poco de, bueno, casuística, digamos, en ese sentido. Y digamos, em, por ejemplo, yo he podido fijarme en que tú, por ejemplo, tienes varias newsletters y tal. ¿Tú por qué crees que muchas newsletters son como muy similares? Son muy similares. Pasa un poco, entiendo que como en cualquier otro ámbito, en las redes sociales pasa también, o bueno, en cualquier sitio donde hay algún tipo de generación de contenido pasa. ¿Por qué son similares? Pues bueno, al final ahí lo que hay es un trabajo eh, pues de marca, de tono, de diferenciación. En el caso de las newsletters, pues que tú tengas también como todo un mundo de personajes, em, que tengas como ciertas ideas que solo defiendas tú o que sean muy tuyas y que lances al mundo a través de la newsletter. Y al final, como es parte de un proceso creativo, pues tiene también como su, digamos, su nivel de espontaneidad. Y entiendo que llegar a eso al final es complejo. Y por eso, pues todo el mundo, y ahora que está el ChatGPT que te soluciona cualquier cosa, pues mucha gente tira un poco de lo que hace, se fija en lo que hace el resto de la gente y tira un poco de cuestiones más genéricas. ¿Y cómo crees que en un mundo donde ya hay un mogollón de newsletters, que tú vas a cualquier blog, a cualquier página de empresa y ya tiene una newsletter, cómo tú crees que tú te podrías diferenciar de ellos con tu newsletter? ¿Cómo te puedes diferenciar? Pues yo creo que lo que se puede trabajar es o sea, hay como varias cosas que puedes hacer. La primera es que definas como de 3 a 5 ideas que sean como que formen parte un poco de tu marca, ¿no? Que defiendas y que utilices para lanzar a través de tu newsletter y bueno, de cualquier otro tipo de contenido que lances al mundo, ¿no? A través de tu marca. Eso un poco por ahí. Es decir, que tú tengas tus opiniones propias y que no sean como una especie de reciclaje o de copia de lo que ya están diciendo, haciendo, sino que al final tengas pues un criterio propio y con tu experiencia y tu visión, pues que eso lo transmitas al mundo, ¿no? Es decir, que tengas algo que contar. Es como el primer paso. Em, y luego yo diría que también interesante el tema de trabajar el tono. Una cosa muy, o sea, claro, aquí lo que hace mucha gente es, me gusta fulanito, ¿vale? Puede ser Isra Bravo, que es como muy famoso en el mundo de las newsletters, o cualquier otra persona. Y lo que hago es, como me gusta mucho, lo emulo, lo leo muchísimo y al final acabo escribiendo como esa persona y acabo siendo pues un minion, un clon, una especie de gemelo de esa persona.
Em, Aquí, evidentemente, esto es normal, ¿eh? Que pase. Quiero decirte, cuando empiezas a escribir es normal que tú te fijes en gente que te gusta y que intentes coger cosas que están haciendo ellos y que te lo lleves tú a tu terreno. La cosa inteligente es más que copiar a una persona, intentar poner tu cabeza, exponer tu cabeza a más fuentes, más inspiraciones, ¿vale? Entonces, aquí un poco el ejercicio es, coge tres inspiraciones, que pueden ser personas, pueden ser creadores de contenido, eh, pueden ser novelistas, es decir, si te gusta la narrativa, pues y te gusta cómo escribe X escritor o escritora, también lo puedes coger como un poco como inspiración y que cojas de cada uno de de esas influencias una cosa que te guste. Entonces ahí coges como tres elementos que te gustan y lo mezclas generando como un tono propio. En plan, pues mira, me gusta, a mí por ejemplo, pongo un ejemplo, a mí me gusta Daniel Thrussell, que es un copywriter australiano que tiene una forma como mete mucho drama, mucho storytelling en las newsletters, ¿vale? Me gusta cómo lo hace, vale, pues este va a ser influencia número uno. Influencia número dos, vale, pues me gusta el teatro, entonces voy a meter escenas más teatrales dentro de mucho diálogo, personajes, cosas así, ¿no? Referencias a lo mejor al mundo del teatro, lo que sea. Y además me gusta, pues, yo qué sé, otra persona o X novelista. Pues intento un poco coger cosas que me gustan, pero de distintas fuentes para intentar un poco generar así mi propio tono. Y luego lo que he mencionado antes, todo lo que es el tema de crear tu propio mundo de personajes, como si fuese una especie de serie de Netflix. Claro, eso es muy tuyo, eso nadie te lo va a quitar. Siempre pongo un poco el ejemplo de la newsletter de una gestoría, que no conozco ninguna newsletter que tenga una gestoría, pero ojalá existiera, y que hago un poco este ejercicio, ¿no? De cómo generar una newsletter y que sea distinta, cuáles serían los personajes de una gestoría que es un negocio súper aburrido y que es como muy tradicional, ¿no? Pues bueno, puede ser, por ejemplo, Ana, que es la administrativa, puede ser un personaje real o inventado, esto ya depende un poco de cada uno. Si es real, mejor, evidentemente. Puede ser, yo qué sé, Mateo, el del Aquaservice, que es un italiano que siempre cada mes nos lleva las botellas de agua. Y nos cuenta, pues yo qué sé, la última receta italiana que ha hecho para, yo qué sé, para su compañero de piso. Y no sé, siempre ponía también el ejemplo de una especie de gato de porcelana, como una figura grande, así decorativa, y tener como la coña interna de este gato es como nuestro, es la jefa, ¿no? Y que tenga nombre propio. Es decir, aquí un poco, evidentemente, cada uno, pues según lo que le guste, ¿no? A gusto del consumidor, pero puedes crear todo un mundo de personajes dentro de tu newsletter de tal forma que la gente que te lea sienta conexión contigo, se enganche. Esto es al final como una especie de Netflix, ¿no? En este mundo, en este siglo XXI, o sea, la forma de aportar valor es entreteniendo. Y esto es así, con contenido informativo muy curado y muy digerible, pero sobre todo con un envoltorio de entretenimiento. Y la newsletter pasa un poco también lo mismo. Entonces, si tú escribes en plan, acaba de salir esta ayuda, esta subvención, haces un copy-paste y pones ahí el BOE y pones al final una CTA de si te interesa, llámanos, claro, eso es súper aburrido de leer. No es que la gente no lea, no, perdona, es que acabas de mandar una newsletter que es un pestiñazo, que eso no se lo quiere leer nadie. Pero si tú en vez de eso coges una historia de cómo habéis ayudado en la gestoría a María, me lo invento, a solicitar esa subvención, y cómo lo habéis hecho y qué te dijo María, y, ¿sabes? Pues claro, ahí la cosa cambia. Entonces, bueno, pasa un poco por ahí, ¿no? El tema de diferenciarte con la newsletter. Sería como más emocional, ¿no? Sí, a ver, al final, evidentemente, si tú quieres que una persona salga de TikTok, deje de hacer scroll,
entre en su bandeja de entrada y lea tu email y le dedique 5 minutos de su tiempo, que son 5 minutos que tiene que estar, o sea, tiene que usar bastante energía mental. Si quieres que haga eso, más te vale conectar emocionalmente con esa persona, porque si no, va a ser muy complicado que te lea. Y cuéntame un poquillo también sobre el tema esto de los títulos, ¿no? Cuando te llega la newsletter, digamos, semanal o mensual de cualquier lugar, ya sea de el blog de una persona o la web de fulanito o directamente desde el LinkedIn, que también hay newsletters, ¿no? Que tú te suscribes y te llega a lo mejor, ya sea semanal, quincenal o mensual, el título, ¿tú cómo lo escribirías? ¿Que tenga que ver con el contenido o más, digamos, tirando al copywriting? O sea, ¿el título te refieres al asunto? Sí, el asunto. Bueno, hay distintos tipos de asuntos que funcionan. Al final esto es un poco prueba y error, ¿eh? Todo en marketing es testar. Pero todo lo que tenga que ver con asuntos que generan curiosidad, que a lo mejor no tengan sentido y eso hagan que tengas que leerte la newsletter para entender de qué estás hablando. Asuntos pues en plan tipo contradictorios, ¿no? Que te tengas que leer la newsletter para decir, vale, esta persona de qué está hablando. Todo lo que genera curiosidad abre como una especie de loop, de círculo que no se cierra y que solo se cierra si te lees la newsletter. Todo eso funciona, asuntos polémicos, evidentemente asuntos que hagan mención a temas de actualidad, eso también funciona. Varía un poco. Aquí un poco el tema es jugar y probar distintos tipos y formatos de asuntos, también para ver qué es lo que mejor funciona y además también pues ir variando, no usar siempre el mismo tipo de asunto porque la gente pues se cansa y te vuelves predecible. Y dime, ¿cómo se hace para que tu newsletter no caiga en la bandeja de spam? Eh, pf, bueno, hay cosas que puedes hacer. Em, A ver, o sea, pasan como cosas básicas, en plan, tipo, vale, pues que tú si te registras a la newsletter que tengas que confirmar la suscripción, ¿vale? Lo que se llama el doble opt-in este, pues eso, por ejemplo, ayuda a que no caigas en spam. Ayuda, por ejemplo, que intentes que la gente te responda al primer email que reciban. ¿Vale? Tú cuando te registras a una newsletter, lo normal es que te llega un primer email de bienvenida automático. Entonces, que con ese email tú incentives de alguna forma a que la gente te responda. Si la gente te responda, los filtros de spam te van a mirar con mejores ojos. Em, Esas son un poco las cosas básicas que puedes hacer para no caer en spam, dentro de que, bueno, pues siempre puedes caer ya no en un spam, sino en la propia carpeta de promociones. Entonces, bueno, intentar eso, que la gente responda y poner algún tipo de indicación de si estoy en la carpeta de promociones, arrástrame a o sea, a la bandeja, digamos, a la pestaña principal. Es un poco las cosas básicas que se pueden hacer. Y dime, ¿qué tipo de contenido crees tú que engancha más a largo plazo? ¿Las historias, vulnerabilidades de una persona? Es decir, ser más auténtico y como de mostrar tus vulnerabilidades también. El aprendizaje de cómo vas aprendiendo tú también paso a paso junto al resto de las personas. O el humor. Yo creo que sin duda historias. Las historias tienen una cosa además que al cerebro humano le gusta, ¿vale? O sea, al final el cerebro humano, que esto es una cosa como muy... Pasamos a clase de biología, pero es así, el cerebro humano, su única función es que tú sobrevivas, es decir, que no te mueras de hambre, que no te mueras de frío, ni de inanición, ni nada de eso, ¿no? Entonces, siempre está calculando y valorando muy bien si tiene sentido o no gastar energía en hacer X cosas, ¿vale? Cuento esto porque las historias tienen una estructura, un formato que a nuestro cerebro le es muy fácil de entender. Eso quiere decir que necesita gastar muy poquita energía para leer esa historia, para entenderla.
Si tú le pones un BOE, volviendo al ejemplo de antes, claro, necesita gastar mucha más energía y ahí te va a dar más pereza. Más que nada, tu cerebro te está mandando señales de, oye, vas a gastar mucha energía que vamos a necesitar para que sobrevivas, piénsatelo bien. En cambio, si tú le pones una historia, pues va a decir, ah, vale, estupendo, esto es fácil. Pues no sé, es como elegir entre una película de Navidad que cualquier persona puede ver, que es fácil de ver, y un drama súper complejo y súper surrealista, tipo David Lynch. Vale, pues, ¿sabes? Lo primero es más fácil em, para el cerebro y por lo tanto en tema newsletter, que al final la persona te está leyendo probablemente desde un portátil o desde un móvil, las historias funcionan muy bien porque es muy fácil, es un contenido fácil de consumir y además que engancha, a la gente le gusta, ¿no? Siempre queremos saber un poco qué pasa en el final de la historia, como, cuál es el desenlace. Entonces, todo lo que es historias, ya sean de cosas que trabajan, que ocurren en el trabajo, cosas que pasan con clientes, incluso la historia de, pues no sé, lo que has hecho a lo largo del día y en qué has avanzado en tu proyecto o lo que sea. Ese tipo de cosas siempre funcionan bien y al final es algo muy personal, ¿no? Es difícil, entre comillas, de copiar lo que te pasa a ti. Entonces, también como una forma de personalizar la newsletter. Y dime, en casos de tipo frecuencia, ¿no? De ya sea semanal, quincenal, mensual, ¿cómo, más que recomendaciones, digamos, cómo adaptarías tú una newsletter en sentido de a la energía que tú tienes en ese momento, ¿no? Para no decir va a ser semanal, pero de repente hay una semana en la que, digamos, estás más con más trabajo y entonces no tengas ahí preparada una newsletter. eh, en esos casos o cualquier otro tipo de casos, ¿qué es lo que tú harías? Vale, es decir, ¿cuál es la periodicidad perfecta para la audiencia, pero también para ti, para que no complicarte la existencia, ¿no? Y no morir en el intento? Pues depende de cada caso, supongo. A ver, yo sí que creo que mínimo una vez a la semana hay que generar algún tipo de impacto. Creo que ya en plan, yo qué sé, newsletter mensual, no sé, realmente no creo que tenga como... Al final la newsletter lo que tiene es como una comunicación más íntima con tu cliente. ¿Qué empresa no quiere comunicarse con su cliente? Es siempre la pregunta que me hago. Entonces, es una forma de establecer una relación y una conexión con tu cliente y de generar impactos de tal forma que te compre y si no te compra ahora, pues que cuando tenga que comprar y esté listo para comprar, se acuerde de ti y tú seas la primera opción, ¿no? Ya, te recomienda y tal. Bueno, la newsletter sirve para muchas cosas. Pero bueno, yo diría que como una vez a la semana, creo que es como una cosa también bastante viable dentro de que es trabajo, pero bueno, una vez a la semana es como creo que lo básico para tener, bueno, algo que funcione. Y cuéntame también un poquillo sobre, digamos, el tema de la diferencia entre lo que es email marketing, ¿no? Y lo que sería un newsletter. Bueno, al final, email marketing son todas las acciones que haces a través de email. Vale, la newsletter es simplemente un tipo de email que mandas. O sea, realmente hay como tres tipos de emails, digamos. Si tuviese que establecer algún tipo de categoría, diría que hay tres, que está la newsletter, está los flujos y o sea, las secuencias y los emails automatizados y luego las campañas de venta, ¿vale? Las campañas de ventas o sea, son como acciones de venta puntuales para generar picos puntuales, ya sea porque es Navidad, Black Friday o cualquier cosa, haces un lanzamiento, lo que sea. Entonces, pues mandas una serie de emails, ¿vale? Para calentar, para captar, para luego vender, lo que sea. Los flujos automatizados son emails que tú automatizas
y en base a X comportamientos de tus usuarios, de tus suscriptores, reciben una cosa u otra. Por ejemplo, pues si compran un producto, pues reciben una serie de emails de gracias por el pedido, te va a llegar tal día, déjanos una reseña, cosas así, ¿no? Y luego la newsletter, que es como una cosa más orgánica y natural, en la que tú pues de forma periódica mandas emails pues hablando un poco de lo que va pasando en tu día a día, ¿no? Es como una cosa más actual y constante. Y dime, ¿por qué crees que hay newsletters, ¿no? Que pues digamos que fracasan y otros que tienen éxito? ¿Cuáles son qué es lo que les diferencia? Mm, vale, pues no lo tengo yo muy identificado. A ver, supongo, yo creo que el elemento principal es el tema de la paciencia, ¿vale? Porque la newsletter al final es algo que te da resultados más a medio largo plazo. Dentro de que con el email marketing puedes hacer acciones puntuales de campañas de venta y puedes generar picos de facturación y demás. Pero lo que es la newsletter es algo que realmente los resultados se lo dan a medio largo plazo. Eh, Te puede dar muy buenos resultados si lo haces bien, evidentemente, pero no es algo a lo mejor como tan inmediato, ¿no? Esa gratificación o esa victoria, ese resultado no lo consigues de la noche a la mañana. Sobre todo si empiezas, ¿no? Y tienes una lista de, no sé, 50 suscriptores, pues claro, eso tarda en que crezca, en que generes realmente un vínculo, en el que seas capaz de monetizar esa audiencia a través de la newsletter y demás. Entonces yo creo que el principal elemento, componente que diferencia de newsletters que fracasan y otras que no, es el tema de la paciencia y de no enfocarte tanto, que sí que es importante, ¿no? Pero no enfocarte tanto en los resultados el primer año, sino más en sistematizar y enfocarte en, oye, yo lo que puedo controlar es mandar una newsletter a la semana y eso es lo que voy a hacer durante un año. Cuando pase un año, así hablamos. Y ya vemos. Entonces, yo, por ejemplo, con LinkedIn hice un poco eso. Mira, voy a publicar 2 veces a la semana durante un año. No voy a esperar nada, realmente voy a intentar pues, ir publicando, ir aprendiendo, ir viendo cómo lo hace la gente, cómo puedo ir mejorando y demás, viendo qué funciona y qué no. Y de aquí a un año, esto es como a medio largo plazo. Y yo creo que está ahí un poco la diferencia, ¿no? En cómo lo trabajes y cómo lo enfoques. ¿Y tú qué palabras, digamos, o frases tratarías de como evitar, ¿no? En tu newsletter o email marketing o cualquier tipo de mails que envíes. Bueno, a ver, palabras, o sea, esto es un poco sentido común, ¿eh? Palabras, yo qué sé, gratis en mayúscula, en el asunto, ahí pues directamente te pueden mandar a spam o ¿sabes? Como muchas mayúsculas, no sé, tampoco es que haya en plan palabras hiper prohibidas. Yo creo que es más un poco sentido común y que lo que tú vayas a mandar a tu lista de suscriptores sea algo que tenga calidad, es decir, que algo que a ti te gustaría recibir y leer, ¿vale? Siempre pensando que, bueno, pues al final, o sea, pensando siempre poniendo el foco en el suscriptor, en la persona que te va a leer y que es tu potencial cliente, no tanto en, o sea, no pienses que eres tan, no sé, es como el foco hay que ponerlo siempre en el cliente y en lo que quiera recibir y darle pues calidad al final, ¿no? Creo que no te sabría decir de, en plan, palabras prohibidas, pues eso, es que al final es sentido común. Yo también te he visto últimamente bastante en el tema este de las automatizaciones, la IA generativa y también justo creo que, no estoy seguro si era el último, pero me pareció que tu último post era justo de que hablabas ya de tu día a día de tu nuevo proyecto, ¿no? Mm. Sí,
Sí, ahora mismo estoy en fase de montar otro negocio porque llevo ya un tiempo formándome en IA y en automatizaciones tipo N8, N y demás. Y bueno, en esas estamos, entonces aquí estoy un poco haciendo ruido y bueno, empezando a movilizarlo un poco en el mundo online y consiguiendo primeros clientes y haciendo un poco despegar este nuevo proyecto. Y digamos, tú, por ejemplo, ahora me imagino que ya no todo el texto que tú redactas de, digamos, para tu newsletter o porque tú tienes que gestionar varias newsletters, también tendrás, me imagino que gestionar también los mails de tus clientes. Ahora me imagino que estarás utilizando también ChatGPT o cualquier otra IA para ayudarte a generar esos textos. Pero a la hora de generar esos textos, tú cómo, digamos, lo personalizas, ¿no? Para no perder esa voz propia. Para mi newsletter no uso IA más que nada porque llegará, ¿eh? O sea, es decir, ahora mismo ChatGPT escribe mejor que el 90% de la gente. eh, y esto avanza muchísimo, ¿no? Pero lo que es humor o si tienes como un tono, unas bromas internas muy específicas, eso no lo pilla bien, hace unas cosas muy raras o tiene un humor como muy extraño, muy, no sé, pues no sabría cómo decirte, pero que no tiene nada que ver conmigo, entonces, sinceramente, lo que es mi newsletter disfruto escribirla, entonces es una cosa que me gusta hacerlo. Aunque lo quisiera delegar en ChatGPT o en cualquier otra IA, no es capaz de hacerlo bien, entonces me es más fácil y más rápido hacerlo yo directamente. Para clientes sí que uso, no uso ChatGPT, bueno, tengo ChatGPT, pero para lo que es escribir copy uso Cloud, que es la IA de Anthropic. Y lo que suelo hacer es crear proyectos dentro de Cloud, que esto ChatGPT también lo tiene, que son como una especie de GPTs, entre comillas, no son GPTs, pero más o menos. Entonces tú a ese proyecto le puedes subir documentación del cliente, de textos ya previos que haya escrito el cliente o que hayas escrito tú, le subes como todo ese contexto y toda esa información y documentación y en base a eso pues le podéis pedir que te escriba cosas basándose en todo eso que ya le has subido, ¿no? A modo de documentación. Entonces afina mucho más y te hace las cosas mejor y más rápido. Es cierto que evidentemente las IAs alucinan mucho, es decir, o sea, cuando algo no lo saben o no lo tienen claro, se lo inventan. Entonces siempre hay que revisar. Y lo que es el copy, evidentemente hay que revisarlo, hay que mejorar muchas cosas, pero para lo que es una base, una estructura inicial, un primer borrador, eh, la verdad es que sí, yo lo utilizo mucho y me ahorra muchísimo tiempo. Y digamos, para una newsletter, ¿no? Para ti, aparte de un asunto bien definido, em, un cuerpo, digamos, de historias, ¿no? Bien redactado, ¿qué más influye, ¿no? Para que el lector quiera leerlo y no lo ignore, o para que no vaya a la bandeja de spam. ¿Tú recomiendas utilizar imágenes o mejor no utilizarlas? Bueno, es cierto que si haces emails lo más sencillos posibles en cuanto a maquetación, eh, y no haces cosas como muy maquetadas, emails con muchas imágenes que pese mucho de más, te miran con mejores ojitos, ¿no? Los filtros de spam. Em, Tampoco te sabría decir si es una cosa matemática, pero bueno, sí que sé que influye. Yo creo que en que la gente te quiera leer o no, evidentemente el asunto es importante, pero creo que lo que más importa es el nombre de la persona. Es decir, que cuando yo mande una newsletter, eh, mi suscriptor no me quiera leer porque el asunto le ha llamado la atención, sino porque lo manda Mila y lo que cuenta Mila pues le interesa y por lo tanto lo abre, ¿no? De ahí un poco la filosofía de que con la newsletter pues generas una conexión con la persona, ¿sabes? Como vas un poco más allá de eso. Entonces,
Yo creo que eso al final es una cosa que vas trabajando a lo largo del tiempo, pero evidentemente el asunto que lo escribas bien funciona y luego pues que intentes hacerlo lo menos, o sea, maquetación guay, bien, pero que no tampoco sea la típica maquetación que parece una revista del Supercore, ¿no? De oferta, 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 con un montón de imágenes y botones y ya está. Porque eso al final ahí no estás aportando ningún tipo de valor. Como bien mencionaste antes, ¿no? Que el lector, obviamente, si ve que es de Mila, por ejemplo, en tu caso, pues lo va a querer leer. ¿Cómo podrías tú generar esa confianza, ¿no? Más allá de una venta o más allá de, digamos, de simplemente que le llegue un mail y ya está, sino más como de confianza en ti y cómo creas tú la comunidad en base a tus mails que le mandas como newsletter. A ver, en el tema de la confianza, puedes trabajar distintos elementos, puedes trabajar, por ejemplo, lo que es elemento de autoridad, es decir, qué cosas te dan a ti autoridad y te hacen ver que tú sabes de lo que hablas. Y cuando empiezas, a ver, cierto que la autoridad tiene ese elemento em, de tiempo, ¿no? De tiempo y experiencia, pero también tiene un elemento de em, lo llamo un poco actitud, ¿no? Es decir, vale, acabo de empezar en el mundo del copy, no tengo experiencia, no he trabajado con clientes, vale, bueno, pues coge 5 clientes o 5 empresas con las que te gustaría trabajar y escribe 5 páginas de venta, ficticias o no, lo que quieras, pero, ¿sabes? Bueno, pues ya tienes un portfolio, ya tienes experiencia, entonces va un poco ligado de eso, ¿vale? Autoridad es lo que se puede trabajar. Luego todo lo que es prueba social también, ¿no? Testimonios, casos de éxito, casos de estudio, demás, todo eso funciona también bien. Em, Luego no tanto decir, o sea, no tanto decir lo que sabes, sino mostrar lo que sabes, eso funciona también bien. El elemento de simpatía, ¿vale? Es decir, le compramos a la gente que nos cae bien. Si me caes mal, eh, no te voy a comprar o va a ser muy difícil que yo te compre. Y más con toda la competencia que hay en cualquier sector, que tengo 1.000 millones de opciones, no le voy a comprar a alguien que me caiga mal, ¿no? Igual que si vamos a un bar y un camarero nos trata mal, pues es muy poco probable que volvamos a ese bar o que recomendemos ese bar. Pues en cualquier compra pasa un poco lo mismo. La simpatía también es un elemento que genera confianza. Bueno, yo creo que son un poco los que más se suelen trabajar. Más allá, digamos, de el típico de yo no tengo newsletters ni nada por el estilo, pero digamos que me imagino que con la herramienta que tú le dices, ya sea ActiveCampaign o MailChimp o cualquier otra, te mide luego también los KPIs, digamos, ¿no? Lo de los clics, la gente que ha hecho clic, el número de veces que ha sido abierto tu mail, pero digamos, más allá de medir eso, ¿cómo tú sabes que está teniendo éxito tu newsletter, más allá de los números de clics de abierto o de suscriptores? Bueno, hay distintas métricas que puedes mirar, o sea, lo que tú has dicho, si vendes algo, el número de ventas, ¿vale? Porque al final la newsletter la tienes un poco con el objetivo de monetizar, es decir, que tú puedas vender tus servicios, tus productos o tus cursos. Em, Cómo de rápido se va agrandando y renovando tu audiencia, es decir, cuántos suscriptores te entran nuevos cada mes, eso también es una métrica interesante. Otra métrica que se puede medir, de la que creo que se habla poco, es cuánta gente responde a tus emails, ¿vale? No es una cosa matemática, pero más o menos por cada persona que te responde, yo siempre calculo que hay como otras 20 personas a las que, o sea, que no te han respondido, pero que tu email les ha gustado y que de alguna forma pues han pensado, ay, le escribiría, pero no te responde, ¿no? Entonces, si la gente te responde a tus emails, eso es muy buena señal. Evidentemente, si te responde de manera positiva. Eh, Serían un poco las métricas a nivel de email marketing.
que se podrían medir. Y dime, ¿cómo un buen newsletter, digamos, ¿no? Puede cambiar un proyecto sin necesidad de tener ahí 1 millón de personas que te lean esos mails? Eh, pues mira, justamente lo hablaba hoy con un compañero con el que tengo un mastermind que se llama Jorge Bosch, que tenemos como dos situaciones muy distintas, ¿no? Yo tengo audiencia mucho más pequeña que la que tiene él, pero desde el inicio me he enfocado más a monetizarla, es decir, a crear cursos, a vender servicios y a tope a monetizar. Y ahora digamos como que lo que tengo que trabajar o lo que estoy trabajando es la captación, ¿no? Es decir, meter a más gente dentro de mi newsletter. Y él, en cambio, se ha enfocado más en generar audiencia y tiene mucha audiencia, pero se ha dado cuenta de que, bueno, pues que tiene como que o está un poco queriendo enfocarse en lo que es la fase más de monetización, de venderle a esa audiencia, de sacar productos y cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo te puede cambiar? Pues bueno, al final es un canal de captación de clientes, básicamente. Entonces, te puede cambiar en eso, en que tú actives un canal de captación de clientes que te puede funcionar muy bien si lo sabes trabajar bien en el negocio, ¿no? En mi caso, por ejemplo, todo lo que es venta de infoproductos, que a día de lo que es facturación, a lo mejor es como 40-50% de la facturación que tengo, pues todo lo que es infoproductos viene de la newsletter, que ya es, quiero decirte, que es increíble, ¿no? Decirlo así. Y lo que es de servicios también me han entrado y me entran clientes a través de la newsletter. A lo mejor ya me conocen o me han visto por otros sitios, pero como que el paso decisivo ha sido entrar en la newsletter y así pues me leen más. Y eso ha hecho como que decían, vale, pues voy a reunirme contigo para solicitarte presupuesto para los servicios, ¿no? O a lo mejor no tan directo, sino que alguien que está en mi newsletter, pues me recomienda a otra persona y esa persona contrata mis servicios, ¿sabes? Al final esto tampoco lo puedes medir siempre al 100%, pero sí que es cierto que al final es un canal de captación de clientes muy potente. Y tú empezaste, cuando te volviste autónoma, ¿no? Digamos, ¿empezaste ya la newsletter o sobre cuándo empezaste a escribir newsletter? Y como tú bien dijiste, es como que tú cuando empezaste a escribir ya lo hacías para vender. Digamos que, em, ¿cómo tú harías para, digamos, cuando tú has empezado simplemente para captar leads, cómo vas enfocándolo cada vez más a la venta? Eh, no he entendido la pregunta, perdón. Eh, Mi pregunta, o sea, bueno, en verdad era como varias preguntas en una, otra vez más. Vale, vale. Eh, la primera era como que, digamos que tú cuando empezaste a escribir, ¿no? Pues tu newsletter y tú cuando empezaste, o sea, ¿ya tenías en mente ya directamente el de venta o fue cuando empezaste a escribir, ahí es cuando dijiste lo vas a enfocar a la venta? Vale, vale. Yo empecé de forma seria, creo que fue en 2021. Antes ya había hecho algún intento de envío de emails y demás. O sea, en mi propia lista de suscriptores, ¿no? Pero fue en 2021 que ya me puse en serio y de forma disciplinada dije, vale, pues voy a mandar 4 emails a la semana, no uno ni dos, sino cuatro. En 2021 de forma seria mandar emails a la newsletter, empecé con 4 a la semana y ahora he reducido a entre 3 y 2 a la semana. Y ya desde el inicio yo tenía como una cosa muy sencilla que era un lead magnet. Cuando te registrabas te llegaba un flujo automático de emails y en esos emails yo vendía un infoproducto muy pequeño, creo que era como 9-15 euros, una cosa así, que era como una pequeña masterclass.
Y así fue un poco como empecé a monetizar, digamos que tampoco es que sacase yo mucho dinero de ahí, pero bueno, ya es como el primer paso para monetizar. Y después vendía servicios, con la newsletter vendía servicios y entonces empecé a sacar más infoproductos y empecé a vender esos infoproductos. Entonces realmente desde el inicio yo ya empecé a vender o con la newsletter como con un objetivo muy de venta. Y ahora con todo este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, me imagino que a ti también para la newsletter te entraba gente que ya te conocía, ya sea de otra, por redes o por, digamos, del boca a boca, ¿no? De que necesitas tal y te recomiendan a ti. También me imagino que te entraba mucha gente de internet, de búsquedas de Google, ¿no? Em, sí, o sea, al inicio no tenía yo muy bien definido como las vías de captación, la verdad. Me entraban por redes sociales, no, porque tampoco es que las trabajase mucho. Sí, bueno, o sea, un poco por redes sociales, por Google y creo que también un poco por recomendación o menciones en otros sitios. Creo que un poco así es como empecé a día de hoy, pues sí, por Google, por distintas redes sociales. Tengo también alguna campaña de publicidad y luego he hecho también algunas acciones pues, de intercambio de menciones con otros creadores de contenidos y demás. Es un poco lo que por las distintas vías en las que entran suscriptores. Y podríamos decir que con la entrada del ChatGPT, Claude o también podríamos decir DeepSeek o cualquier otra inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Tú has notado que haya bajado algo la newsletter o haya bajado las entradas por Google? Eh, no, es que, ¿sabes qué pasa? El tema del SEO dentro de la inteligencia artificial, que se llama AEO o algo así es, eh, funciona de forma bastante similar a lo que es el SEO de Google. Creo que tampoco se, pues a ver, al final el SEO de Google son suposiciones y son hipótesis, ¿no? Porque eso, lo que funciona lo sabe Google. Entiendo que con las IAs funciona un poco igual, ¿no? Lo que funciona lo saben las IAs. Em, pero bueno, es como todavía un terreno muy sin explorar, que todavía falta mucho por que se desarrolle para que podamos empezar a decir cosas de... O sea, al final, la gran mayoría del tráfico web sigue siendo Google, realmente. Entonces, sí, están empezando a entrar las IAs por ahí, pero como que acaban de empezar a entrar. Entonces, tampoco puedo decirte mucho más. Y dime, tú a futuro, digamos, ¿no? ¿Tú crees que no digamos que digamos que ChatGPT sustituya a Google, pero digamos que tú puedas, digamos que poner tu newsletter, ¿no? En ChatGPT para que les llegue a la gente. Como ya tienes en LinkedIn, ¿no? Que tú puedes crearte una newsletter y la gente se puede suscribir, les llega el mail y tal. Pues digamos que pase algo similar, ¿no? Con ChatGPT. ¿Tú crees que sería eso algo que podría pasar a futuro? Puede ser. O sea, al final con el tema de la IA es como cuando surgió Internet, que creo que todavía no somos muy conscientes de todos los cambios que van a implicar y de hacia qué dirección va a ir. Sí, ¿por qué no? Quiero decir, probablemente puede ser. Y digamos, em, tú, ¿no? Tú empezaste a enfocarte más a este tema de la inteligencia artificial justo, digamos, en la entrada de ChatGPT y Claude y todos estos, o también es como que vistes que se movía más ahí el mercado y también, pues, como bien dijiste al principio, ¿no? Que tú empezaste con los embudos y otros temas del marketing porque te lo solicitaban tus clientes. Yo con el tema de la IA al inicio creo que un poco como le pasó a mucha gente, era reacia, no lo usaba y demás. Creo que empecé a usarlo más en serio a partir de 2023.
Luego ya 2024 como mucho más en serio y evidentemente a día de hoy pues igual. Sí, creo que 2023 tampoco es que empezase cuando surgió, cuando ChatGPT empezó a hacerse, digamos, famoso, ¿no? Entre las masas. Pero bueno, poco a poco como que fui empezando a probarlo en algunas cosas sencillas y ya de ahí pues en tareas más complejas. Y bueno, pues ya para como finalizar el episodio de hoy, ¿no? Me gustaría como que dieras consejos, ¿no? Pues para, o consejos o tips para gente, pues para bloggers o para gente que tenga una newsletter, ya sea en LinkedIn o su propio blog o en su página web, lo que sea. Consejo. Vale, se me da fatal dar consejos. Em, bueno, yo creo que, o sea, lo que es a nivel de newsletter, el mejor consejo que puedo dar es el tema de tener paciencia, ¿no? Y al final es una cuestión también de trabajo y es una habilidad. Al final, escribir una newsletter es una habilidad, ¿no? Igual que grabarte un vídeo para redes sociales. Entonces, es una habilidad que tienes que ir desarrollando, ir trabajando conforme pues vas escribiendo. O sea, cómo aprendes a escribir newsletters y cómo consigues que las newsletters tengan resultados. Pues básicamente desarrollando esa habilidad y eso se consigue escribiendo. Es un poco digamos, el consejo que así se me ocurre ahora mismo que yo pueda dar. Porque en esta era un poco de la inmediatez, de que queremos todos los resultados muy rápidos y demás, pues veo a mucha gente que se frustra y que cuando, o sea, si mandan tres newsletters y como que nadie les ha respondido, es como ya de, como que les desmotiva, ¿no? Y al final, bueno, esto es una carrera a medio largo plazo como todo en la vida. Y al final los que consiguen las cosas es la gente que tiene foco, que tiene disciplina y que trabaja y que juega en la carrera del medio largo plazo siempre. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y por tu consejo. Sobre todo la parte, como A tú ti. bien mencionaste, ¿no? La paciencia es algo bastante importante, que ya no... Paciencia, sí, Mm, paciencia y disciplina al final. sí, como tú dijiste, ¿no? Lo de la inmediatez. Eso ya está como que, digamos, rompiendo el tema este de la paciencia, ¿no? Mm, Totalmente. Bueno, pues espero tengas un buen día. Nada, gracias a ti por la invitación.